Saludos estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el módulo 2, el cual nos habla sobre el proceso penal acusatorio venezolano. En principio y en clases presenciales conversábamos la división o cómo estaba comprendido el proceso penal acusatorio en Venezuela. Y decíamos que se dividía en tres fases: la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio. Por ahora hablaremos sobre la fase preparatoria. Y es importante, antes de desarrollar el tema, que recordemos o que ahondemos en el tema de la conducta del delincuente. Y en principio, todo delincuente siempre trata de que su acción delictiva pase inadvertida, a fin de evitar el hecho mismo de la investigación criminal. Por esta razón, el delincuente trata de borrar o de ocultar las huellas materiales del delito mediante acciones que, con el ocultamiento del cadáver, por ejemplo, el enmascaramiento de estafas, los hurtos, los robos, entre otros delitos que ustedes muy bien conocen. Ahora bien, cuando el cuerpo del delito es evidente o se hace evidente, entonces el delincuente procura por todos los medios alejar de sí toda sospecha, a fin de que no se relacione con el hecho criminoso, es decir, que no se le puede incriminar la responsabilidad del hecho que se está investigando a su persona. Es entonces que prepara coartadas, finge estados mentales y otros artilugios, con el fin de desvirtuar su responsabilidad. Entonces, cada una de estas actividades, que son características del delito como hecho social, son las que justifican la existencia de la fase preparatoria. Por lo tanto, la función de la fase preparatoria del proceso penal consiste en preparar la imputación y asegurar su posterior prueba. Ahora bien, debemos definir el significado de la fase preparatoria, y no es otra cosa que un conjunto de diligencias o actos procesales que se inicia desde que se tiene noticia de la existencia de un delito y que se extiende hasta el momento en que se decide la presentación de la acusación formal contra el presunto autor de tal delito. Estas diligencias o actos procesales son ordenadas por el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. El fiscal ordena a los órganos de investigación, cuando tiene conocimiento de la existencia de un hecho punible, que practique todas las diligencias tendientes a poder establecer si ciertamente ocurrió un hecho y para poder establecer quién lo ejecutó. El asunto es sumamente sencillo. La fase preparatoria existe por y para la imputación. Y la investigación previa tiene como función determinar quién puede ser el imputado, tal como lo establece el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual lo define como la fase que tiene por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Todas estas diligencias van a ser dirigidas por el fiscal del Ministerio Público a los fines de poder preparar el juicio oral y público en caso de que resultare responsable la persona investigada. De lo contrario, el acto conclusivo que presente el Ministerio Público será otro. Dijimos que la razón de la existencia de la fase preparatoria es la fijación del hecho, que sería luego objeto del debate, pero en este sentido se debe determinar dos aspectos. En primer lugar, el delito. Se debe determinar si existe o no un delito. Y en segundo lugar, los elementos de convicción. Es decir, el establecimiento de los elementos de convicción sobre la participación o no de las personas que se suponen autoras o partícipes de este delito. Esto no es otra cosa que poder recabar todas y cada una de estos elementos, pruebas, circunstancias, características esenciales que permitan desglosar al fiscal del Ministerio Público todas aquellas circunstancias para poder establecer si la persona es responsable o no. En una escena de un crimen existen evidencias que son importantes para poder determinar bien la forma con qué o quién pudo realizarlo. Estos elementos son recolectados por los órganos de investigación y son denominados
elementos de convicción y que sirven al fiscal del Ministerio Público para poder determinar la responsabilidad del hecho como tal o poder establecer de qué forma se llevó a cabo el hecho. Entonces, en principio, estos son los dos elementos fundamentales que deben realizarse en la fase preparatoria. Y para que exista el proceso penal, es menester que exista también un hecho punible que perseguir. Y debe existir de igual manera una persona sindicada de haberlo cometido, es decir, que existan imputados. Por ejemplo, cuando el hecho es notorio, como la aparición de un cadáver en condiciones que pueda difícilmente establecerse que haya sido un suicidio, entonces la investigación criminal parte desde este punto, con esta aparición. En principio tenemos un cadáver. A partir de este momento se van a comenzar a realizar las diligencias de investigación para poder fijar si ciertamente ocurrió un hecho, si es un homicidio o puede ser un suicidio, y en los elementos de convicción que pueden estar en este sitio del suceso que puedan determinar quién lo ejecutó o de qué manera se llevó a cabo. Entonces, a fin de recabar los elementos de convicción que permitan determinar con qué, quién y cómo, y es por esta razón que un buen investigador debe resolver las tres interrogantes básicas respecto a la determinación de este hecho o de cualquier hecho que se pueda investigar. En principio y en primer lugar tenemos, ¿existió realmente el hecho punible o el hecho denunciado? Y en segundo lugar, de existir este hecho, ¿es realmente constitutivo de delito? Es decir, es un hecho típico, es antijurídico y culpable. Y en tercer lugar, si es real o simulado. Entonces, creo que es evidente que el orden lógico y cronológico que antes de que un hecho pueda ser penalmente imputado deben ser resueltas las interrogantes señaladas. La fase preparatoria se inicia de tres maneras posibles. Por constatación de oficio, como lo establece el artículo 265 del COP. Por denuncia, como lo está establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal, que la puede realizar un particular. Por flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en los ordenamientos procesales, como el de nosotros es un proceso penal acusatorio y garantista, pues reconoce la vindicta privada, y lo que se traduce a que la fase preparatoria puede comenzar por querella de la víctima o por parte agraviada, como lo conversábamos en las clases anteriores, que era una de las formas de iniciar el proceso penal. De oficio tiene lugar cuando las autoridades encargadas de la persecución del delito, sean policías, sean fiscales, detectaren por sus propios medios uno o varios hechos que pudieran revestir carácter penal, es decir, que se consiguen de pronto con la noticia del delito, lo que denominamos noticia crimini. En este caso hay que diferenciar sus modalidades. En primer lugar, la constatación receptiva, que se refiere al hallazgo de los signos delictivos producto de la propia actividad consciente de los órganos de investigación criminal, lo que ellos llaman hacer un seguimiento. Toda la información que recolectan producto de este trabajo de seguimiento o de inteligencia policial a ciertos hechos que ellos deciden hacer este seguimiento o a ciertas personas. Entonces, esta constatación receptiva parte desde el punto de la propia investigación realizada por los órganos de investigación criminal. Los órganos policiales, cuando trabajan encubierto o cuando hacen el seguimiento a ciertas personas a los fines de recabar la información que tenga que ver con un hecho. Y en segundo lugar, la constatación súbita, que ocurre cuando las autoridades se topan con el hecho presuntamente delictuoso. Este es el caso, por ejemplo, de los funcionarios de tránsito terrestre que al acudir al lugar del hecho, es decir, al volcamiento, consiguen sustancias estupefacientes en el lugar del hecho. O por otro ejemplo, tenemos el caso en el que el esposo, una vez que da muerte a su esposa, en un arrebato de celo,
se entrega él mismo por sus propios medios a las autoridades y confiesa su crimen. Por denuncia, en cambio, es la forma más importante de impulsar el aparato estatal de represión del delito, porque la denuncia constituye el vehículo de enlace entre la ocurrencia del hecho y el conocimiento de las autoridades. La denuncia hecha por un particular a la autoridad competente sobre la existencia de un hecho que considera a esta persona que reviste carácter de delito debe clasificarse de dos maneras. La primera puede ser una denuncia objetiva, que son aquellos donde el denunciante relata solo los hechos que él pudo percibir, pero no son atribuidos a ninguna persona concreta. Y la denuncia subjetiva, en las cuales el denunciante le atribuye el hecho denunciado a una persona concreta, la identifica o señala a la persona que puede ser identificada. La flagrancia es otra de las formas de iniciar la fase preparatoria y por ende tiene lugar cuando una o varias personas son aprehendidas en plena comisión de un hecho con evidentes caracteres de delito, ya sea por las autoridades o por simples particulares. Esto lo establece el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y en este artículo encontramos la definición. Ahora bien, es necesario conocer cómo se lleva a cabo el procedimiento para la presentación del aprehendido, el cual está establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. En la flagrancia resulta aprehendida la persona que se presume autora del hecho y una vez que las autoridades competentes o simplemente algún particular lo detiene hasta el momento en que llega a las autoridades, porque siempre debe notificar a la autoridad policial una vez que algún particular o particulares aprenden al sujeto, notificar al órgano de investigación o a un órgano policial que tienen en su poder a alguna persona que está involucrada en un hecho punible. Una vez que ocurre esta detención, hay un procedimiento que se debe cumplir, el cual será señalado en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el sospechoso es aprehendido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, en el momento en que se sorprende a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas o instrumentos que hagan presumir de alguna manera que él es el autor del mismo, entonces la autoridad policial o el funcionario policial que realice la aprehensión debe colocar a disposición el aprehendido ante el Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes, para lo cual el Ministerio Público tendrá 36 horas para colocarlo a disposición ante el Tribunal de Control competente, donde expondrá cómo se produjo la aprehensión y, según sea el caso, solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado y la imposición de una medida de coerción personal. O de igual manera puede solicitar también que se deje al aprehendido en libertad. Una vez transcurrido estas 36 horas y una vez que el tribunal tiene conocimiento de que se produjo la aprehensión y que existe un procedimiento de flagrancia, el Tribunal de Control tiene 48 horas para decidir la solicitud planteada por el Ministerio Público. Dentro de estas 48 horas, el juez de control debe realizar una audiencia de presentación, la cual tendrá lugar en la sede del tribunal y la debe realizar en presencia de las partes y de la víctima si la hay. En esta audiencia debe verificar si es flagrante o no la aprehensión y si el fiscal del Ministerio Público solicita la aplicación del procedimiento abreviado, este lo debe acordar. Este procedimiento está establecido en el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y por qué es un procedimiento abreviado? Porque este procedimiento evita que se ejecute la fase preparatoria. ¿Por qué la evita? Porque el aprehendido es sorprendido como coloquialmente conocemos, con las manos en la masa al momento de ejecutar el hecho, y es en este momento que estamos contando con todos los elementos de convicción que a todas luces lo señalan a él como autor del hecho, y esto evitaría que se aperture la fase preparatoria, que evitaría que los órganos de investigación
puedan realizar todas las diligencias que le ordena el Ministerio Público. Y de esta manera estamos haciendo más fácil el proceso y más fácil para el Ministerio Público. Pero esta decisión de si es abreviado u ordinario, solo la solicitará el Ministerio Público, porque es él el único quien sabe si debe realizar los trabajos tendientes a poder establecer la responsabilidad o tiene todos los elementos de convicción completo para poder señalarlo como autor. Y el tribunal debe resolver las solicitudes que plantee el Ministerio Público. De igual manera, debe observar el tribunal si están dadas las condiciones para poder otorgar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, las cuales están establecidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Estas medidas cautelares puede otorgarla el Tribunal de Control cuando observe que están dadas las condiciones para poder decretarla. Como por ejemplo, si estamos hablando de un delito de homicidio, un delito grave, por supuesto que no operaría la aplicación de una medida cautelar, porque el Tribunal de Control debe garantizar las resultas del proceso. De lo contrario, si están dadas las condiciones para mantener la privación judicial preventiva de libertad, la cual está establecida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, quiere decir que el tribunal está en obligación de verificar si existe peligro de fuga, si estamos hablando de un hecho punible que merece pena privativa de libertad en virtud de que la pena excede de 5 años, y si estamos hablando de un delito donde hay fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor, pues el Tribunal de Control debe acordar la privación judicial preventiva de libertad. De lo contrario, puede otorgar una medida cautelar de las establecidas en el artículo 242 cuando, por supuesto, que el aprendido no sea un reincidente, debe revisar todas esas condiciones. El delito no merezca pena privativa de libertad, si es un delito o no, él debe revisar todas esas condiciones en esta audiencia especial. Una vez que las autoridades han tomado conocimiento por cualquier vía de un hecho que pareciera revestir carácter de delito, la fase preparatoria debe continuar hasta que se pueda realizar la comprobación del hecho y pueda establecerse si es un tipo penal o no, así como puede establecerse si hay un autor o no lo hay. A este fin, pues están encaminadas las diversas acciones que informan la fase preparatoria, tales como las inspecciones oculares, las inspecciones de personas, los registros o visitas domiciliarias, los reconocimientos de personas, las experticias de toda índole, los interrogatorios a los imputados, siempre y cuando estos se presten para ello, y de testigos, así como las acciones de reconstrucción de los hechos y todos los experimentos de instrucción que tienen por finalidad la reproducción de las condiciones en que pudieron ocurrir los hechos investigados. Todas estas diligencias tienen como función poder comprobar o corroborar tal y cual hipótesis. Es decir, que permitan la reconstrucción de los hechos para poder establecer de qué manera se pudo haber ejecutado ese hecho, quién lo pudo haber realizado o no. Todas estas diligencias se realizan en la fase preparatoria y el número y variedad de diligencias siempre va a depender del tipo del hecho investigado. Si estamos hablando de un delito de homicidio, ciertamente se deben realizar muchas diligencias para poder determinar de qué forma murió, cómo murió y quién ejecutó el hecho que le dio muerte al sujeto. Todas las diligencias son solicitadas por el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, a los órganos de investigación policial, órganos de investigación penal, a los fines de hacer constatar no solo los hechos de los cuales están haciendo objeto de investigación, sino también para fundar la inculpación del imputado, siempre y cuando, por supuesto, que el fiscal del Ministerio Público actúe de buena fe y sirva también esta fase preparatoria para poder exculparlo, no solamente para señalarlo. Ahora bien, concluida la fase preparatoria y una vez que se realice la audiencia de presentación que tiene lugar
en las 48 horas, el fiscal del Ministerio Público, una vez que el juez emite su pronunciamiento y decreta la privación judicial preventiva de libertad, este fiscal tiene 45 días para presentar su acto conclusivo. Transcurridos los 45 días, el fiscal del Ministerio Público ya debe obtener las resultas de la investigación. Esta investigación lo que llamamos la fase preparatoria. Una vez que concluye, el Ministerio Público debe presentar su respectivo acto conclusivo, que pudiera ser, dependiendo de las resultas de la investigación, un archivo fiscal, como lo establece el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Y este archivo fiscal ocurre cuando el Ministerio Público considere que no existen suficientes elementos de convicción para señalar al procesado como autor del hecho. Entonces puede decretar, puede procederlo como un archivo de las actuaciones sin perjuicio que se pueda con el tiempo reaperturar la investigación. Esto ocurrirá solo y cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Y en el caso que haya víctimas en este proceso, pues la víctima puede en cualquier momento dirigirse al juez de control a solicitarle que examine los fundamentos de la medida. Esta facultad está establecida en el artículo 298 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el fiscal del Ministerio Público acuerde archivar las actuaciones, debe notificar a la víctima y a su vez notificar al tribunal para que exista un pronunciamiento por parte del juez de control, como lo establece el artículo 299 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el tribunal encuentra fundada la solicitud de la víctima, porque la víctima se puede oponer a este archivo fiscal, entonces el tribunal declarará formalmente la solicitud que está planteando la víctima y ordenará el archivo de las actuaciones al fiscal superior para que este fiscal superior ordene a otro fiscal realice lo pertinente. Cuando el Tribunal de Control no acepte este archivo fiscal porque escuchó la petición de la víctima y le asiste la razón, es decir, que considera el tribunal que ciertamente están dadas las condiciones para poder reaperturar la investigación y considera el tribunal que sí hay elementos que pudieran señalarlo como responsable, pues debe ordenar el envío de este archivo al fiscal superior, que es el jefe del fiscal que llevaba la investigación, para que ordene a otro fiscal realizar las diligencias necesarias. De lo contrario, si el tribunal le da la razón al Ministerio Público, pues así lo decretará como un archivo fiscal. También puede el fiscal del Ministerio Público, una vez finalizada la fase preparatoria, decretar el sobreseimiento. Es otra de las formas que tiene el fiscal del Ministerio Público de presentar el acto conclusivo. El sobreseimiento está establecido en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal y es una institución típicamente procesal que sin embargo se procede por razones de fondo, ya que esto implica pues la imposibilidad de continuar adelante por falta de certeza. Es decir, que la existencia acreditada de un hecho punible y los fundados elementos de convicción acerca de la responsabilidad del imputado no lo señalan como tal, como responsable de los hechos. Pudo haberse acreditado la existencia de un hecho punible, pero no se señala como responsable al procesado, porque los elementos de convicción recabados en la fase preparatoria no lo señalan como tal. Entonces, él puede solicitar que se decrete el sobreseimiento. Y estas condiciones proceden con los numerales establecidos en el artículo 300. ¿Qué puede ocurrir cuando se decreta el sobreseimiento? El artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el sobreseimiento pone término al proceso y tiene la autoridad de cosa juzgada. Es decir, que si se decreta el sobreseimiento por parte del juez de control, pues esto va a impedir que nuevamente se realice una persecución contra el imputado por el mismo hecho. Esto ya tiene como efecto de cosa juzgada y se cierra el proceso como tal. No puede ser perseguido nuevamente por estos mismos hechos. Y la solicitud del sobreseimiento, de conformidad con el artículo 302,
lo realiza el fiscal del Ministerio Público ante el juez de control. Una vez terminado el procedimiento preparatorio y cuando éste estime que proceden una o varias de las causales que establece el artículo 300, por favor leer el artículo, puede en tal caso seguir el trámite de lo previsto en el artículo 305. ¿Y en qué consiste? El fiscal del Ministerio Público debe notificar al juez de control sobre su acto conclusivo. Aquí él considera que existe un sobreseimiento. El juez de control puede acordarlo y se decreta la cosa juzgada. Y si no está de acuerdo con el sobreseimiento presentado por el fiscal del Ministerio Público, es el mismo procedimiento. Se debe enviar las actuaciones al fiscal superior a los fines de que, mediante el pronunciamiento, este fiscal ratifique o rectifique la petición. Y si el fiscal del Ministerio Público, el fiscal superior, ratifica el pedido de sobreseimiento, pues el juez de control dictará el sobreseimiento, dejando a salvo su opinión en contrario. Es decir, que si el fiscal del Ministerio Público solicita el sobreseimiento, el juez de control no está de acuerdo con este sobreseimiento, envía estas actuaciones al fiscal superior, es decir, al jefe de este fiscal, para que éste le rectifique o ratifique la solicitud de sobreseimiento. Si el fiscal superior está de acuerdo con la decisión del fiscal que lleva la investigación, pues le va a ratificar la solicitud de sobreseimiento. Y cuando ocurre esto, pues no le queda de otra al tribunal que acordarlo, pero salvando su opinión. Y si no está de acuerdo el fiscal superior con el sobreseimiento que presentó el fiscal que lleva la investigación, pues va a ordenar a otro fiscal que realice nuevamente la investigación. Y la tercera forma de acto conclusivo que tiene el fiscal del Ministerio Público es la acusación. Y esta tiene lugar cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona suficientes fundamentos serios para que se pueda señalar como responsable y se pueda imputar la responsabilidad del hecho a la persona investigada. Entonces, el Ministerio Público debe presentar su respectiva acusación cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así concluye la primera parte del módulo 2. A partir de este momento se inicia el ciclo de preguntas y respuestas. Recuerda mantenerte en casa y seguir cumpliendo con las medidas de seguridad a los fines de que podamos combatir esta pandemia mundial.